es cuando los riñones no funcionan correctamente. Antes de hablar de los detalles, recordemos algo de fisiología renal básica. La función del riñón es regular lo que hay en la sangre, por lo que puede eliminar los desechos o asegurarse de que los niveles de electrolitos son estables, o regular la cantidad total de agua, e incluso producir hormonas, como la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. La sangre entra en el riñón a través de la arteria renal, en pequeños grupos de arteriolas llamados glomérulos donde se produce la filtración. Tras la filtración, lo que se filtra, llamado filtrado, pasa a los túbulos renales, donde se produce la reabsorción y la secreción de líquidos y electrólitos. Sin embargo, junto con los líquidos y los electrólitos, también se filtran los compuestos que contienen residuos, como la urea y la creatinina, aunque parte de la urea se reabsorbe de nuevo en la sangre, mientras que solo se reabsorbe un poco de creatinina. De hecho, en la sangre, la relación normal entre el nitrógeno ureico en sangre, o BUN, y la creatinina es de entre 5 y 20:1, lo que significa que la sangre transporta de 5 a 20 moléculas de urea por cada molécula de creatinina, y esta es una forma bastante buena de evaluar la función renal. Así que, cuando queremos comprobar la función renal, miramos los niveles de BUN y creatinina y si hay algo mal, entonces los niveles tanto de BUN como de creatinina serán altos. Ahora, volvamos a la insuficiencia renal. Existen dos tipos de insuficiencia renal, aguda y crónica. Ahora, la insuficiencia renal aguda se llama lesión renal aguda. Es cuando el riñón no funciona al 100% y esa disminución de la función se desarrolla con relativa rapidez, normalmente en unos pocos días. En este caso, la persona suele presentar oliguria, incluso anuria y los niveles de NUS y creatinina serán elevados. Luego está la insuficiencia renal crónica, que ahora se llama nefropatía crónica. Es cuando la función renal disminuye gradualmente durante un mínimo de 3 meses. La causa suele ser la hipertensión, la diabetes mellitus o las afecciones renales congénitas. Tanto la insuficiencia renal aguda como la crónica tienen consecuencias muy graves. Muchas de las cosas que los riñones normalmente excretan están ahora atascadas en el cuerpo. En primer lugar, la secreción de iones H está alterada y esto puede conducir a una acidosis metabólica. En segundo lugar, la excreción de potasio también se ve afectada y esto puede conducir a la hiperpotasemia. En ciertos casos, como la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar o la hipertensión, el riñón retendrá más agua y sodio, por lo que la persona puede presentar un edema periférico o periorbitario. Luego está la uremia, que se produce por la acumulación de toxinas urémicas, incluida la propia urea. Los síntomas incluyen náuseas y anorexia. Otro signo de uremia es la hemorragia y la facilidad de aparición de hematomas, y eso se debe a la disfunción de las plaquetas. También existe la pericarditis urémica, que es la inflamación del pericardio. Luego, hay una neuropatía urémica que afecta al sistema nervioso central y periférico. Clínicamente, hay una encefalopatía progresiva, que provoca asterixis, que es un temblor en la mano cuando se extiende la muñeca, como un pájaro que bate las alas. Por último, la insuficiencia renal también puede aumentar la síntesis de lípidos en el hígado, causando hiperlipidemia, especialmente hipertrigliceridemia. Ahora bien, la nefropatía crónica puede acarrear aún más problemas durante un largo periodo de tiempo. Si un niño está afectado, puede provocar un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, especialmente en las personas que han tenido que someterse a diálisis. Otro hecho importante es que también hay deficiencia de eritropoyetina y esto conduce a la anemia. Por último, está la osteodistrofia renal. Esto ocurre por varias razones y es importante memorizarlas todas. En primer lugar, los riñones no pueden excretar el fosfato, lo que provoca una hiperfosfatemia. A continuación, los riñones son necesarios para convertir la 25-hidroxivitamina D en 1,25-dihidroxivitamina D activa, o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D que ayuda a la reabsorción intestinal del calcio. Como resultado, habrá hipocalcemia. Ahora bien, como hay demasiado fosfato y muy poco calcio, esto puede afectar a los huesos y pueden volverse más delgados y más propensos a romperse. La hiperfosfatemia y la hipocalcemia también desencadenan que las glándulas paratiroides liberen más hormona paratiroidea, una hormona que provoca un aumento de la descomposición de los huesos para liberar más calcio. Por último, el fosfato sobrante en la sangre también puede unirse al calcio y depositarse en diversos tejidos, como el vascular. Ahora que hemos repasado la patología general, veamos algunas causas específicas de la lesión renal aguda. En el caso de la ira prerrenal, la causa es la disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. Ahora bien, como llega menos sangre a los riñones, esto significa que se filtra menos sangre,
por lo que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, o TFG, que es la cantidad de sangre, generalmente en ml, que los riñones filtran a través de sus glomérulos por minuto. Si se filtra menos sangre, eso significa que se filtra menos urea y creatinina, y que se queda más en la sangre, por lo que los niveles de BUN y creatinina serán altos. Además, al filtrar menos sangre, los riñones activan el sistema renina-angiotensina, que provoca la liberación de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Esta hormona indica a los riñones que reabsorban el sodio. Cuando se reabsorbe el sodio, también se reabsorbe el agua. La reabsorción de agua y sodio también está ligada a la reabsorción de urea, por lo que en esta situación, la urea se reabsorbe y por lo tanto entra aún más urea en la sangre, lo que resulta en una relación de NuSa-creatinina de más de 21. Ahora, mirando la orina, se retiene más sodio, por lo que el sodio en orina suele ser inferior a 20 mEq/L. La relación entre el sodio excretado y el sodio total filtrado, o FNA, suele ser inferior al 1% y, por último, esa orina es más concentrada porque se excreta menos agua, por lo que normalmente la orina es superior a 500 miliosmoles por kilogramo. La ira prerrenal puede producirse en estados hipovolémicos como una hemorragia aguda, pérdidas gastrointestinales, como con la diarrea y los vómitos, pérdidas renales, como con los diuréticos. Todo esto puede conducir a un choque hipovolémico. En un estado hipovolémico, la persona presenta taquicardia, hipotensión, reducción de la turgencia de la piel y extremidades frías. Ahora, la ira prerrenal también puede ocurrir con estados hipervolémicos donde hay un bajo volumen en circulación efectivo. Un ejemplo es la insuficiencia cardíaca sistólica grave que hace que no llegue suficiente sangre a los riñones. Cuando esto ocurre, se denomina síndrome cardiorrenal. Por último, la vasodilatación sistémica, como en el caso de la sepsis, puede provocar una ira prerrenal. Luego está la ira intrínseca o intrarrenal, que se debe a daños en los túbulos, el glomérulo o el intersticio renal, que es el espacio entre los túbulos. En general, con la ira intrarrenal, hay un daño renal que hace que pierdan la capacidad de filtrar la sangre y de secretar o reabsorber materiales como es normal. Si la urea no se reabsorbe, queda menos urea en la sangre en relación con la creatinina, y la relación BUN/creatinina cae a menos de 21. Además, las células de los túbulos renales no pueden reabsorber el sodio, lo que significa que el NAI en la orina sube a más de 40 mEq/L y el FNA sube a más del 2%, y finalmente, como el agua no se reabsorbe tanto, la osmolalidad de la orina baja a menos de 350 mOsm/kg. Bien, ahora, la causa más común de ira intrarrenal es la necrosis tubular aguda o NTA, que causa daño a los túbulos. A menudo la NTA se debe a la isquemia de una lesión renal aguda prerrenal. Asegúrese de no confundir esto con la ira prerrenal, donde hay una disminución de la filtración de la sangre, pero los riñones no están dañados. En la NTA, hay una isquemia grave que lleva a la muerte de las células tubulares. Las células tubulares Praxemels y las células de la rama ascendente gruesa son muy susceptibles a las lesiones. Esto se debe a que estas células reciben la sangre de los vasa recta, que son pequeños capilares situados en la médula del riñón. En esta zona en particular, el flujo sanguíneo es relativamente lento para permitir que el mecanismo de multiplicación a contracorriente funcione correctamente. La otra forma de dañar los túbulos es a través de las nefrotoxinas, como los colorantes de contraste, los antibióticos aminoglucósidos, el cisplatino, los metales pesados como el plomo, la mioglobina de los músculos dañados, como en la rhabdomiólisis, el etilenglicol o el colorante de radiocontraste, y la hemoglobinuria que suele asociarse a la anemia hemolítica. Las células del túbulo proximal son particularmente susceptibles a la lesión por nefrotoxinas. Ahora bien, la NTA suele tener 3 etapas. La primera es el suceso causal o el desencadenante que provoca el daño en los túbulos. Luego hay una fase de mantenimiento, también llamada fase oligúrica, que suele durar de 1 a 3 semanas. Esto es cuando los riñones no están funcionando y aquí hay un riesgo de desarrollar alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia, porque el potasio no es secretado de manera efectiva, la acidosis metabólica, porque la excreción de ácido está alterada y la uremia, que es cuando hay demasiados productos de desecho retenidos. Por último, está la fase de recuperación, que es cuando los riñones empiezan a funcionar, porque las células tubulares comienzan un proceso de reepitelización, es decir, nacen nuevas células funcionales. Como resultado, los niveles de creatinina y BUN descienden, y hay poliuria. Recuerde que en esta fase existe el riesgo de desarrollar hipopotasemia, porque en este momento se excreta demasiado potasio. También puede haber pérdida de otros electrolitos o minerales.
Recuerde que en el microscopio se observan cilindros de células epiteliales granulares de color marrón turbio, junto con células epiteliales tubulares renales. Bien, pasando a otra causa de ira intrarrenal, que es la nefritis intersticial aguda. Se trata de una inflamación del intersticio renal que dura de días a semanas. Se cree que es una reacción de hipersensibilidad de tipo I o de tipo 4, y suele ser una respuesta a un medicamento como los AINE, en cuyo caso, se llama nefropatía analgésica, la penicilina, la rifampicina, los inhibidores de la bomba de protones y los diuréticos. Tras el cese de la medicación, los síntomas de la nefritis intersticial aguda suelen resolverse por completo. En raras ocasiones, la inflamación del intersticio puede estar causada por infecciones sistémicas, como las infecciones por Mycoplasma, o por afecciones autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis o el lupus eritematoso sistémico. Puede ser asintomática, pero recuerde que también puede presentar síntomas como fiebre, erupción cutánea, hematuria, piuria y sensibilidad de la fosa lumbar. En la nefritis intersticial aguda, el hemograma muestra eosinofilia y la microscopía de orina muestra leucocitos, cilindros de leucocitos y eritrocitos. Otro tipo de ira intrarrenal es la glomerulonefritis aguda, que se produce cuando los glomérulos están dañados por la inflamación. La glomerulonefritis aguda puede estar causada por una glomerulonefritis de rápida progresión, que es cuando la inflamación en el glomérulo es tan grave, que rompe la membrana basal glomerular y como resultado, la función renal disminuye rápidamente en cuestión de días a semanas. Otra causa de glomerulonefritis aguda es el síndrome hemolítico urémico, causado por bacterias como E. coli o 157, H7. Recuerde que se caracteriza por anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión renal aguda. Otra pista es que la persona puede haber tenido diarrea con sangre durante unos días antes de la oliguria. Luego está la necrosis cortical difusa, que es cuando hay un infarto cortical generalizado de ambos riñones. Esto ocurre debido a una combinación de vasoespasmo y coagulación intravascular diseminada, o CID, donde pequeños trombos bloquean algunas de las arterias del riñón y, por tanto, los riñones no reciben sangre en esa zona. Esto puede asociarse a complicaciones obstétricas como el desprendimiento de placenta, en el que hay una pérdida masiva de sangre, que puede provocar tanto vasoespasmo como CID. También puede asociarse a un choque séptico, que también causa CID. Bien, a continuación, hay necrosis papilar renal, donde las papilas renales están dañadas y pequeñas partes de ellas pueden ser eliminadas en la orina, por lo que hay desprendimiento de las papilas renales. Esto suele ser una consecuencia de la isquemia porque las arterias que irrigan las papilas renales son diminutas, por lo que son propensas a la obstrucción. Ahora bien, la necrosis papilar renal puede estar asociada a la drepanocitosis, porque los eritrocitos anómalos pueden acumularse y obstruir las arterias que irrigan de sangre a las papilas renales. También puede deberse a una pielonefritis aguda, porque la inflamación puede obstruir esas arterias. Otra causa es el uso de AINE, ya que bloquean la síntesis de prostaglandinas que mantienen dilatada la arteriola aferente. En otras palabras, la falta de estas prostaglandinas provoca una vasoconstricción de la arteriola aferente y, por tanto, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, cuando hay una reducción del flujo sanguíneo a través de la arteria renal, lo que es particularmente común en los ancianos y en las personas con cardiopatías, hepatopatías o nefropatías subyacentes, la vasoconstricción de la arteriola aferente puede conducir a la necrosis papilar renal. Por último, la diabetes mellitus puede provocar necrosis papilar, debido al daño vascular que induce. Pasemos a la LRA posrenal, que está causada por una obstrucción en la salida de la orina de los riñones, lo que provoca una acumulación de orina que retrocede hasta el riñón. Ahora bien, la relación entre el NUS y la creatinina, el FNA y el sodio en orina dependen en gran medida de si los túbulos están funcionando o no, así que para sus pruebas, simplemente recuerde que estos tres parámetros pueden variar. Como se reabsorbe menos agua y líquido, la orina es menos concentrada y su osmolalidad desciende por debajo de 350 mOs/kg. La ira posrenal se debe con mayor frecuencia a una hiperplasia prostática benigna o a un cáncer de próstata en el hombre, que provocan la compresión de la uretra. Esto puede provocar una micción frecuente pero un chorro de orina lento y un bajo volumen de excreción de orina. Por último, hay cálculos renales que pueden atascarse en el urétero o en la uretra. Ahora bien, si solo un uréter está obstruido, se llama obstrucción unilateral, y el otro riñón funciona bien, entonces la función renal suele estar preservada. Pero si ambos uréteres están obstruidos, se llama obstrucción bilateral. Las consecuencias de la insuficiencia renal son la acidosis metabólica, la hiperpotasemia, la retención de sodio y agua, la hiperlipidemia y la uremia, tanto en la insuficiencia renal aguda como en la crónica.
La insuficiencia renal crónica provoca un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, junto con una deficiencia de eritropoyetina y una osteodistrofia renal por nefropatía crónica. Los análisis muestran niveles elevados de NUS y creatinina, la relación NUS/creatinina es superior a 21, el sodio en orina es inferior a 20 mEq/L, el FNA es inferior al 1% y la osmolalidad de la orina es superior a 500 miliosmoles por kilogramo. La LRA intrarrenal se debe a una lesión de los túbulos, del glomérulo o del intersticio renal. Los análisis muestran niveles elevados de NUS y creatinina, la relación NUS/creatinina es inferior a 21, el sodio en orina es superior a 40 mEq/L, el FNA supera el 2% y la osmolalidad de la orina es inferior a 350 miliosmoles por kilogramo. Las causas de la LRA intrarrenal incluyen la NTA, la nefritis intersticial aguda y la glomerulonefritis aguda. Con la LRA posrenal, hay una obstrucción en el flujo de salida de la orina. Los laboratorios muestran la osmolalidad de la orina por debajo de 350 mOsm/kg, pero los otros valores pueden variar dependiendo de si hay daños en los propios riñones. Gracias por su atención.